Hoy hacemos una deliciosa lasaña 100% casera hecha desde cero, donde te enseñaré cómo hacer la pasta para la lasaña, un delicioso relleno que queda súper jugoso y una bechamel perfecta y sin ningún grumo. Así que prepárate para hacer la lasaña definitiva y vamos a darle. Ahora vamos con nuestro sofrito, que va a ser la base de todo nuestro relleno de carne picada que va a ir en la lasaña. Para ello tenemos lo que los italianos llamarían como la santísima trinidad de la cocina italiana y que es la base del sofrito y de muchos platos en su gastronomía, que es el apio, la zanahoria y cebolla. Así que vamos con estos tres y luego me voy a permitir una pequeña licencia que no es totalmente dentro de la tradición italiana, pero que le va muy bien, que es añadirle pimiento. En este caso, pimiento verde italiano, que me viene de lujo, y un pimiento rojo normal. Si tenéis otras variedades de pimiento que queráis añadir, también van perfectas. Así que esta será la base de nuestro sofrito. Vamos a preparar bien todos los ingredientes y os enseño los cortes para que vaya lo mejor integrado posible dentro del relleno. Para nuestro apio es importante y un pequeño truquito que os contarán muchas personas italianas, y es que aquí tiene una serie de hebras que nos pueden dar un poco de regusto amargo y aparte tener una textura un poco desagradable en la boca, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es con un pelador muy sencillito vamos a ir quitando estas pequeñas hebras que vais a ver que salen con mucha facilidad, y así tendremos el apio mucho más agradable en boca y además se integrará del todo en nuestra salsa. Y una vez tenemos nuestro apio limpio, también necesitamos, obviamente, pelar nuestra zanahoria. La piel de la zanahoria, si la laváis, se puede consumir, pero bueno, siempre va a quedar bastante mejor lavar la zanahoria y aún así pelarla. Y simplemente lo que tenemos que hacer es hacer un corte lo más fino posible. En muchos casos se denominaría brunoise, en algunos casos como la cebolla u otros ingredientes tiene nombres más específicos, pero bueno, no os comáis mucho la cabeza, simplemente un corte un poco más pequeño. Le voy a retirar al apio una parte que está un poquito más mustia, más pocha, y esta parte no la vamos a usar, y luego simplemente voy a ir sacando unas tiras y ahora picamos fino. Para nuestra zanahoria simplemente vamos a quitar el culo, la punta, y lo que vamos a hacer es, importante, cuadrar la zanahoria, es decir, ir quitándole un poco de los lados, porque la zanahoria es redonda. Si yo intento partirla directamente sobre una base redonda, se desliza, se mueve y entonces lo que puedo hacer es cortarme, ¿vale? Entonces, por eso siempre aconsejable cuadrar la zanahoria lo primero. Esas partes las vamos a aprovechar también. Una vez tenemos cuadrada nuestra zanahoria, estas partes las vamos a picar también y las vamos a incorporar, pero lo que vamos a hacer aquí ya directamente es sacar primero unas láminas, y de estas láminas lo que vamos a sacar van a ser unas tiras Vale, para el pimiento muy simple, le quitamos la parte de aquí y para las semillas metemos la mano, unos golpecitos. Vale, ya caen prácticamente todas nuestras semillas. Metemos el cuchillo y a la mitad. Una vez tenemos nuestro pimiento, lo único que tenemos que hacer es sacar tiras. Con esas tiras al final queremos que quede picado fino, porque cuanto más fino quede, más se va a incorporar en nuestra salsa y más homogéneos van a ser los sabores. Y para el pimiento verde repetimos el mismo proceso, quitamos la punta, quitamos la parte de atrás y ya tenemos nuestro pimiento listo, y toda esta parte es desperdicio. Vale, y ahora vamos a empezar a hacer el relleno de nuestra lasaña. Para ello vamos a poner nuestro aceite de oliva, vamos a poner un chorrito, tampoco mucho, porque no queremos que nos quede muy grasiento el relleno.
Y lo que vamos a hacer es empezar con el sofrito base. Vamos a poner nuestro sofrito para ir cocinándolo. Vale, y ahora lo que vamos a hacer, una vez tenemos ya nuestro sofrito, que sobre todo está sudado, es añadir nuestro vino tinto y hacer un proceso que en cocina se llama desglasar. Una vez tenemos ya todo nuestro sofrito reducido, ¿vale? Con el vino, lo que voy a hacer es marcar directamente la carne aquí en la sartén. Entonces, añado la carne. La vamos a romper un poco porque está un poco fría de la nevera. Vamos a subir ahora el fuego casi a tope y vamos a añadirle nuestras especias, ¿vale? En este caso, orégano, comino y poquito más. Un poquito de sal. Una vez tenemos nuestra carne picada totalmente marcada, ¿vale? Vamos a añadirle ya nuestro tomate. ¿Por qué añadimos el tomate ahora y no antes? En el momento en el que todavía queda alcohol del vino, es preferible no añadir el tomate, ya que el tomate cortaría esa evaporación del alcohol y se nos quedaría más alcohol y por lo tanto un punto más ácido y más amargo en nuestra salsa, ¿vale? Así que aquí le voy a añadir el tomate. Y lo que voy a añadir también es un truquito mío, ¿vale? Que es un chorrito de soja, ¿vale? Esto le va a dar un poquito más de profundidad de sabor, de lo que conocemos como umami, ¿vale? Que es la mezcla de todos los sabores. Ya os digo que esta receta es una receta basándose en la tradición italiana, pero adaptándola un poco también a mis gustos para que hagáis como la lasaña definitiva, lo que es para mí la lasaña perfecta, ¿vale? Siempre tenéis que intentar partir de esas bases de coger las recetas tradicionales y cuando ya las tengáis integradas, intentar modificarlas y jugar con ellas para hacer a vuestro gusto las mejores recetas y los mejores platos que consideréis. Ahora vamos a hacer el proceso de nuestra pasta, que vais a ver que es súper sencillo. Para eso necesitamos nuestra harina de trigo y aquí tenemos 3 huevos. Siempre para hacer cualquier pasta lo básico es usar un huevo por cada 100 gramos de harina. Con eso ya podéis hacer la cantidad que queráis y más o menos 100 gramos y un huevo te va a dar de sobra para 1 o 2 personas dependiendo del plato. Muy sencillo, ponemos nuestra harina, vamos a hacer un formato un poco como de volcán, ¿vale? Haciendo como un agujero en el centro, ya que aquí es donde vamos a añadir los huevos. Aquí mucha gente, la tradición italiana, directamente cascas el huevo y lo tiras encima de la harina, pero en este caso, siempre que podamos trabajar un poquito más limpio, mejor, porque en caso de que algún huevo estuviese en mal estado, pues así los vamos añadiendo de uno en uno y no perdemos todos los huevos, no perdemos la harina y no hay que volver a empezar. Aquí tenemos un huevo y vamos a repetir el proceso con los 2 siguientes, ¿vale? Y como veis, hemos hecho nuestro volcán y las paredes estaban bien hechas y no se nos ha desparramado el huevo por toda la mesa, ¿vale? Así que vamos a pasar esto por aquí para trabajar más limpios y con un tenedor tenéis que ir cogiendo y rompiendo un poco el huevo para mezclarlo poco a poco, integrándolo con parte de la harina, ¿vale? Así vamos a hacer que se vaya incorporando poquito a poco y que ahora tenga una textura más fácil para añadirlo al resto de la harina. Aunque de todas formas ahora lo vamos a tener que amasar a mano para terminar de darle la textura, ¿vale? Pero esto es una forma más sencilla de empezar. Aquí ya voy a tener que empezar a ensuciarme las manos, ¿vale? Y poco a poco vamos hacia el centro intentando que el huevo se nos escape lo menos posible, pero va a ser inevitable y hay que ir recogiendo, ¿vale? Y trabajando con la harina. En este punto que estáis viendo que la masa ya se empieza a integrar y empieza a ser una sola y hay que ir como recogiendo lo que tenemos alrededor, tenemos toda la mesa llena de suciedad, tenemos las manos pringosas, entonces a mí aquí me gusta parar un momentito,
limpiar todo bien, limpiarme las manos y empezar a trabajar ya para terminar la masa de una forma muchísimo más limpia y más manejable, que nos va a resultar más cómoda y más higiénico, ¿vale? Así que paramos un momento, limpiamos todo bien y terminamos el proceso de la masa. Vale, ahora que ya tenemos nuestras manos limpias, nuestra mesa limpia y tenemos aquí nuestra masa, a mí me gusta añadir un pelín de harina. Primero, para trabajar un poco más cómodo. Segundo, para compensar la harina que se nos ha quedado pegada por la mesa y demás. Así que con esto ya debería poder trabajar bien. Y veis, mucho más fácil que estar ahí pringado desde el principio hasta que vas integrándolo todo, ¿vale? Así que así trabajamos mucho mejor, nos va a quedar la masa más lisa, vamos a tardar menos, trabajamos más limpio, así que todo son ventajas. Y ahora lo que hay que hacer es ir dándole un poquito a la masa hasta que consigamos que tenga la textura homogénea ideal. Vale, y aquí tenemos ya prácticamente nuestra masa lista, ¿vale? Simplemente si le metéis un poquito un dedo vais a ver que enseguida intenta volver a su forma, eso es que está bien desarrollada la masa, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora va a ser filmarla, taparla y dejarla reposar aproximadamente 1 hora antes de amasarla, porque esto va a ayudar a que nuestra masa esté un poquito más elástica y haga pues todas sus funciones bien, ¿vale? Vale, ahora vamos con la bechamel. Para ello necesitamos 3 ingredientes muy básicos que son la mantequilla, harina y la leche. Así que en este caso vamos a empezar haciendo un rush. Un rush es la elaboración francesa que se denomina a la mezcla de la mantequilla derretida con la harina y tostándolo un poco. Dependiendo de cuánto lo tostemos, tendremos un rush rubio, en este caso poco tostado, o un rush más tostado, un rush moreno o oscuro, ¿vale? Dependiendo de quién nos lo enseñe, en qué escuela, en qué país y demás. Como veis, la mantequilla yo la he tenido un rato antes fuera, lo cual me facilita que se derrita un poquito más rápido, nada más. Y lo que vamos a hacer va a ser derretirla bien del todo y antes de que empiece a coger color y que empiece a tostarse la mantequilla, que podríamos tostarla también para otras elaboraciones, para otros sabores, aquí lo queremos lo más neutro posible. Cuando está totalmente derretida y antes de que tueste, añadimos nuestra harina de trigo, ¿vale? Entonces le metemos la harina, importante, las cantidades, la mantequilla y la harina siempre van en TPT, es decir, tanto por tanto. Esto significa en cocina que la misma cantidad en gramos de un ingrediente que del otro. En este caso yo he puesto 75 gramos de mantequilla y 75 gramos de harina, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora va a ser moverlo y a fuego medio bajo, ¿vale? Lo voy a ir tostando poco a poco. Vale, nuestro rush está empezando a dorar ligeramente y ya se empieza a notar sobre todo ese olor a mantequilla tostada, a nuez, avellana, un poco como a fruto seco, ¿vale? Así que este es el punto que nosotros queremos, ¿vale? En cuanto empiece a oler así, ya lo que tenemos que hacer es echar la leche, que si está un poco tibia mejor, que no esté fría de la nevera, y vamos a ponerle también la sal, generoso porque es verdad que la mantequilla y la harina chupan mucho y se puede quedar un poco soso si no, y aquí se le puede meter cualquier saborizante, cualquier aromático, ¿vale? Yo cada día básicamente lo hago de una cosa distinta y en este caso, aunque obviamente en la tradición italiana no va, a mí me gusta meterle alguna mezcla un poquito pues como de curry, como de ras el hanout, que es en este caso, ¿vale? Que son mezclas aromáticas que le van a dar un pelín de color que le va bastante bien y además le van a dar pues un poquito todo ese sabor que luego se va a integrar súper bien con el resto de nuestros elementos del plato, como son la pasta y el relleno, ¿vale? Así que me gusta ponerle un poquito ahí. Así que ahora vamos a ir removiendo. Podemos subir el fuego un poco más fuerte, casi a tope, pero tenéis que tener cuidado y remover constantemente para que no se os pegue ni se os queme, y poco a poco, en cuanto la leche vaya alcanzando ese punto de temperatura y quiera hervir, va a empezar a espesar, ¿vale? Así que vamos poquito a poco, es importante mantenerse aquí. Aquí vais a ver que va a empezar a espesar ya un poquito y aquí ya está cogiendo el punto de textura perfecto, ¿vale? Así que vamos a ir aumentando un poquito el ritmo con nuestra varilla para asegurarnos de que no se nos pega ni se nos hace ningún tipo de grumo. En 1 minuto lo vamos a tener totalmente listo. Apagamos el fuego.
no quiero cocinar mucho esta bechamel porque ya tiene los sabores que quiero que sea un poquito más ligera en cuanto a sabor, no tan tostado, para contrastar con el punto fuerte de nuestro relleno. Y ya tenemos ahí nuestra bechamel perfecta. Así que vamos a dejarla un momento reposar y terminamos el plato. Vale, un truquito que es marca de la casa, literalmente porque me lo enseñó mi padre, ¿vale? Así que es de mi casa, no sé si otros cocineros lo harán, pero bueno, yo os lo enseño, es coger un pelín de la bechamel y mezclarlo con nuestro relleno, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué a mi padre le ha gustado toda la vida hacer este truco? Pues porque una vez tú integras un pelín del relleno con la bechamel, pasa lo siguiente, y es que primero va a quedar más jugoso, y segundo, queda un poquito más untuoso y más ligado, ¿vale? Porque si no queda como muy separado, y entonces cuando tú haces la lasaña, cuando montas las capas y lo horneas, luego no se te deslavaza tanto cuando la partes para comértela, sino que queda un poquito más compacto, más integrado, pero a la vez no queda seco, queda bastante jugoso. Otra cosa que hacía mi padre es añadirle aquí a este relleno ahora una lata de algún paté de una calidad media alta, ¿vale? En este caso a mí no es algo que me guste especialmente porque le da un sabor a veces un poco fuerte, ¿vale? Entonces, como veis, aquí mi relleno ha cambiado la textura por completo, está mucho más cremoso y mucho más ligado entre sí, ¿vale? Así que es un truquito. Gracias, papá, por este truco y que yo comparto con vosotros. Bueno, pues ahora que ya tenemos nuestro relleno, nuestra bechamel, todo listo, lo único que tenemos que hacer es estirar la pasta. Yo filmé la masa y lo que he hecho ha sido guardarla 30 minutitos en nevera y otros 30 ya fuera, ¿vale? Entonces, en nuestra mesa de trabajo vamos a poner un poquito de harina. Es importante sobre todo darle por abajo, que es la parte que vamos a estirar, y veis que tampoco estoy echando demasiada harina porque si pusiese mucha harina se podría incorporar un poco más a la masa y hacer que tenga ese sabor a harina cruda. De todas formas, este tipo de pastas frescas las podéis estirar bien con harina porque luego cuando la cueces la harina se queda prácticamente en el agua, ¿vale? Entonces no hay problema. Yo, para que sea un poco más sencillo a la hora de trabajar con el rodillo, primero empiezo un poco con la mano, aplanándola y dándole un poco la forma que yo quiero, ¿vale? Y aquí, una vez que ya hayáis trabajado con la mano y tengáis vuestra masa, lo que hay que hacer es coger el rodillo y empezar a darle caña ahí. Vale, y como veis ya estamos terminando de estirar nuestra masa, que veis que ha ido ahí estirando bien. Quiero que quede fina, obviamente, porque es una lasaña y tampoco quiero que sea súper grueso, pero tampoco quiero que quede tan fino como lo que haría para luego cortarlo y hacer unos pappardelle o unos espagueti, ya que quiero que esta pasta tenga un poquito más de mordida, un poquito más en boca, ¿vale? Voy a calcular un poco con el propio molde que voy a usar para hacer mi lasaña. Es lo bueno también de hacerlo casero, que no tengo que adaptar las placas aquí ni nada. Voy a ver un poquito si me da para hacer 3, ¿vale? Vale, tengo que estirarla un pelín más, es lo bueno de saberlo aquí. La estiro un poco más y ya me da para hacer las 3 capas que yo quiero hacer. Así que, como veis, la cantidad va perfecta, ¿vale? Voy a estirarla un pelín más y ya cortamos y dejamos secar un poquito antes de cocerla. Vale, y aquí tengo ya todo preparado porque tengo que trabajar un poquito rápido, ¿vale? Así que aquí tengo el agua hirviendo, que vamos a ponerle abundante sal. Siempre que hagáis una pasta fresca, al final, como tiene que cocer poco tiempo, absorbe poco del agua, ¿vale? Así que se le pone un poquito más de sal de lo que se le pondría a una pasta seca, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya el agua con la sal y vamos a hacer nuestra pasta de lasaña de una en una, ¿vale? Porque va a tardar 1 minuto o 2 como mucho. Ponemos una, ¿vale? Y ahora la idea es que una vez pongamos nuestra primera pasta de lasaña, lo que vamos a hacer es, mientras se va cociendo la segunda, hacer la primera capa de la lasaña y así, ¿vale? Así que vais a ir ahí trabajando. Lo que voy a hacer es poner un pelín de bechamel directamente en mi molde,
esto me va a ayudar a que luego la primera capa que ponga de la pasta no se me pegue y no quede totalmente ahí pegada y luego sea más difícil fregarlo y demás y también se pueda romper, ¿vale? Así que le pongo un pelín de bechamel, también truco de mi casa, y aquí directamente vais a ver que va a ir cociendo la pasta de lasaña. Esta que es para la base la he hecho un poquito más grande, a lo mejor me he pasado, pero no pasa nada porque ahora la puedo recortar con un cuchillo con facilidad, ¿vale? Así que no hay ningún problema. Y vais a ver que enseguida va a flotar, ¿vale? Ya os digo que una vez esté flotando, en 1 minuto o 2 la vais a tener listo. Y aquí directamente tengo ya mi primera capa de esta lasaña, que aparte de lanzarla como he hecho yo prácticamente, y aquí vamos a poner ya nuestra primera capa de lasaña. Y como veis me ha sobrado un poquito, así que puedo con el cuchillo cortar un poco ese excedente. Vale, ahora que tenemos nuestra primera capa de nuestra pasta casera, vamos a poner el relleno, ¿vale? Pero antes vamos a ir poniendo a cocer la pasta. Así en lo que se va haciendo una cosa, vamos haciendo la otra, trabajamos más rápido, más coordinado. Ponemos a cocer. Y ponemos nuestro relleno. Aquí vamos a cocer nuestra segunda capa, ¿vale? Importante escurrir bien el agua que quede en la pasta de lasaña. Voy a esperar aquí 1 minutito para que se enfríe un poco y poder manejarla, ¿vale? Poco a poco. Voy a ponerla bien y nuevamente en el borde parece sobrarme parte de la masa. Ponemos bien, siempre trabajar con las manos limpias, ¿vale? Si me veis meter mucho la zarpa es porque me las suelo lavar con cierta frecuencia y a veces, muchas veces es mejor lavárselas más y no trabajar con guantes, porque los guantes psicológicamente te hace lavarte menos las manos y todo y puedes pringar igual, ¿vale? Así que aquí tenemos ya nuestra capa y lo que vamos a hacer va a ser nuestra última pasta de lasaña, ponerla a cocer, la dejamos cociendo y repetimos el mismo proceso. Cogemos nuestro relleno, y lo extendemos bien. La verdad es que las cantidades no podrían estar más clavadas para el molde que estoy usando. Sacamos nuestra pasta y aquí tenemos nuestra última capa de pasta. A mí en esta capa sí que me gusta que sobresalgan un poco los picos y tal, porque luego cuando le pongo la bechamel y lo meto al horno, esos picos se queman un poquito, pero no quemados del todo, y quedan crujientes, y es verdad que me gusta esa parte. Incluso hay veces que saco la lasaña y me la como antes de... quito esa parte crujiente, me la como sola antes de incluso de servir la lasaña, ¿vale? Manías luego que tiene cada uno en su casa. Y aquí vamos a poner una buena cantidad de nuestra bechamel. Luego todo esto lo voy a aprovechar y lo guardaré en un tupper, no os preocupéis, ¿vale? Y aquí pues queda el último de nuestros ingredientes, que va a ser rallarle bien de queso parmesano. Ya tenemos nuestra deliciosa lasaña. Mirad qué pintaza nos ha quedado, o sea, perfectamente. Esta es la parte crujiente que yo os he dicho antes que me gustaba. Y lo que vamos a hacer va a ser, para que sea un poquito más fácil servirla, separarla bien de los lados. Y la verdad es que ya me está viniendo un olor increíble, para que veáis el olor que sale. Aquí tenemos a alguien interesada. Y lo que vamos a hacer va a ser coger un platito y vamos a emplatar bien nuestra lasaña, que tiene una pintaza. Vamos a sacar una buena porción
Pues llega el momento de la verdad, el momento de probarla y ver cómo nos ha quedado. Así que es importante que la pasta mantenga bien su textura y que esté bien equilibrada entre la cantidad de bechamel y demás, ¿vale? Así que a vuestra salud. ¡Qué locura! Está súper bien porque el relleno tiene un puntito un poco ácido del tomate, del vino, que luego equilibra muy bien con la bechamel, que no es una bechamel así sosa, sino que está un poco infusionada con las especias que le hemos puesto. Y luego en boca, con la textura de la pasta, de la mordida, se agradece mucho. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Aquí lo despido con la pinche de cocina y que disfrutéis y hagáis esta lasaña en vuestra casa, que os aseguro que no va a fallar.